Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. This call is now being recorded. Okay. Está grabando la reunión. Pues vamos a comenzar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te pedimos, Padre bueno, que nos bendiga. Te pedimos que nos ilumines para que podamos comprender tu palabra. Yo les pediría que también ustedes pongan en este momento a ustedes queridos en oración. A todas las personas que se encuentran necesitadas en el mundo entero de algún tipo de ayuda. Padre nuestro, que en el cielo santificado venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada Danos a nuestra día, perdona por como también nosotros perdonamos a los ofensores. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón, William. ¿Podría volverles a mandar el correo a las 3 jóvenes para que se unan? Son Daniela, Andrea y Valentina. Buenos días. Hola, Liliana. ¿Y los demás quieren apagar sus micrófonos? Porque el de Camilo hace mucha interferencia. Ya le pongo el... Vale, yo lo pago. El micrófono, Camilo, el micrófono. ¿Cuál es? Ustedes miran y ahí sale un micrófono y le ponen rojo. Como le da clic ahí, se le pone en rojo. No, señora. Póngase los audífonos, Camilo. Ya me los pongo. Listos, buenos días. Ahí está. Ya, ahora sí, ya. Entonces, Daniela, ¿a quién más? Daniela, Andrea y Valentina. Ya les envié, pero bueno. Andrea Gutiérrez, ¿no es cierto? Ya, gracias. Espero que pase. Valentina Vargas. Listo, a todas ellas les envié la invitación. Entonces, pues nuevamente buenos días para todos. Vamos a continuar la clase donde nos quedamos la semana pasada. Un ratito, tengo una olla a presión ahí, voy a apagarla. ¿Ya se los volvieron a enviar? Profe, no se vaya, pero si no hemos iniciado. Ah, no, ahí estás. Deje de hablar, apague el micrófono. Ya está. Entonces, ahí me están viendo, ¿verdad? No sé cómo Sí, señor. No sé cómo me ven, pero he decidido no cortarme la barba en este tiempo que dure la cuarentena. Y si me queda la barba larga, entonces voy a hacer una especie de bufanda con ella. Bien, vamos a... está grabándose todo esto para poderlo utilizar después. Entonces, vamos a
vamos a retomar la clase. Yo les dije la semana pasada de que pues, estamos en un tema un poquitito árido, ¿ya? Es un tema un poquito árido. Yo les voy a compartir en este momento el archivo que ustedes ya conocen. Ese archivo, el archivo que ustedes conocen, es vamos a ver. Aquí está. Ustedes van a ir viendo entonces el archivo que yo ya les acabo de compartir. ¿Ya? Ahí está. Correcto. Es básicamente el que ustedes pues ya conocen, como les he comentado. Y ahí están las distintas teorías, ahí están las distintas teorías que nosotros ya hemos ido abordando, ¿ya? Sí, señor. La semana pasada, ahí están viendo, ¿verdad? La semana pasada estuvimos viendo pues Sí, señor. la hipótesis de la tradición oral. Esa fue la segunda hipótesis. Primero hemos visto la hipótesis, o más que la hipótesis, hemos visto primero la teoría patrística, después hemos visto ya el inicio de las teorías modernas. Comenzamos con la teoría del Evangelio fundamental, ahí las diversas posturas, las definiciones. Después la de Gottlieb Ephraim Lessig, alemán, de 1729. Después hemos visto también la de Johann, hemos visto la de Philipp Roland, ¿ya? Y la semana pasada también estuvimos viendo las hipótesis de la tradición oral, que ustedes lo están viendo en este momento en pantalla. Hipótesis de la tradición oral, ¿ya? Ahí, después hemos visto la semana pasada la hipótesis de los fragmentos y finalmente vimos la teoría o las hipótesis de la dependencia mutua, en donde hay justamente tres autores: Johann Jacob Griesbach, después Karl Conrad y William Rubenthal. Ellos dicen que los evangelios simplemente se desprenden el uno del otro. Son como que se desprenden el uno del otro. Vamos a ver ahora esa teoría que es obviamente en cierta manera de los dominicos. ¿Ya? Esa es una teoría de los dominicos. Esta es una teoría propuesta por los que están ahí arriba. No solamente está el padre Boimard, que ustedes están viendo, Claude-Marie Boimard, sino también está el padre Lamuy y otros más. Es decir, es una teoría que surge en la escuela bíblica de Jerusalén, pues en Jerusalén obviamente. Si ustedes, por ejemplo, colocan en internet el nombre de Claude-Marie Boimard, van a ver o les va a aparecer probablemente estos esquemas. Estos esquemas son en realidad muy complejos, ¿ya? Estos esquemas son muy complejos, sin embargo, son relativamente completos, porque resulta, eso ya lo veremos cuando desde la semana próxima comencemos a leer los evangelios en sinopsis. Resulta que el origen de los evangelios no es tan sencillo como nosotros imaginamos. Estuve escuchando, y eso les comenté, me parece a ustedes, estuve escuchando a este biblista, especialista pues español, que además es editor o coeditor de una serie de textos, por ejemplo Antonio Piñero, ¿verdad? Aquí les voy a mostrar algunos textos, disculpen, no les muestro todo, aquí está lleno de libros. Pero por ejemplo ese Antonio Piñero es coautor, o más que coautor, digamos que es como, sí, uno de los que editan esta serie de libros, que son los textos gnósticos de Najamari. Ahí está el nombre, Antonio Piñero, como ustedes lo pueden ver, aquí también pues Antonio Piñero, ¿no? Antonio Piñero, él es especialista sobre todo en la literatura apócrifa, pero conoce muy bien el Nuevo Testamento y la Sagrada Escritura en general. Pero básicamente su especialización es Nuevo Testamento. Él, por ejemplo, habla del Nuevo Testamento como una especie de cajón desastre. Eso ya les dije a ustedes.
¿Qué significa pues cajón de sastre? Mi papá en alguna ocasión fue sastre y yo también, ¿no? Es decir, hijo de sastre. ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que hay en un cajón de sastre? Hay de todo. Hay botones, hay cremalleras, hay hilos, hay agujas, hay retazos, hay alguien que se acaba de conectar también, que entra dentro del cajón de sastre. Sí, se escucha cierta interferencia. Camilo, para ese micrófono. No sé quién fue el desastre que hizo este desastre. ¿Ya? Entonces, el Nuevo Testamento no es un texto del todo bien definido, sino que el Nuevo Testamento es más bien un texto que tiene un montón de complicaciones en su origen. Y los evangelios, ni que se diga. ¿Ya? Los evangelios han tenido manipulaciones, han tenido retoques, hay una serie de fuentes también que han sido empleadas por ellos. Y esas teorías, aunque son un poquitito complejas, terminan explicando muchas cosas del Nuevo Testamento. Entonces, vamos a mirar, ustedes lo deben tener ahí en sus teléfonos celulares, pues vamos a mirar a esta teoría, que es conocida, como ya ustedes lo pueden estar viendo, como la teoría de los documentos múltiples. La teoría de los documentos múltiples. Es decir, el autor o los autores de esas teorías parten de la idea de que no habría existido un documento o dos documentos, como en los casos anteriores, sino que habrían existido muchos documentos en la base de los evangelios que nosotros conocemos. ¿Ya? En la base de los evangelios que nosotros conocemos. En la parte superior, pues tienen ustedes la leyenda, o más que la leyenda, un poquito la descripción, dice: los evangelios dependen de múltiples documentos antiguos, A, B, C y Q. Y luego dice que se trata de reconstruir sintetizados en una segunda etapa de redacción. Al partir de una segunda etapa de redacción. Mateo intermedio, Marcos intermedio, Proto Lucas, y finalmente la última redacción dio origen a los evangelios actuales. Yo les voy a explicar esto que acabo de leer. Pero primero familiaricémonos con la leyenda. Aquí abajo está. Dice: documentos. A, procedencia palestina, es un documento de procedencia palestina judeo-cristiana. B, es una reinterpretación del documento A. C es una tradición independiente. Y Q es una fuente. Ya les explicaré esa bendita Q, qué cosa es. Creo que ya les expliqué también el viernes pasado. Ya les expliqué. Pero ahora les voy a explicar un poquitito más. Voy a agrandar la imagen para que se perciba mejor, las líneas. Creo que ahí podría ser. Ahí está. ¿Ya? Ahí se ve mucho mejor. Entonces, este es el primer esquema que ellos propusieron. Después van a proponer otro esquema mucho más elaborado. Como dice en lo que está arriba entre paréntesis, esto aparece en la sinopsis de los 4 evangelios, concretamente en el volumen 2. Ellos publicaron 3 volúmenes. La sinopsis de los 4 evangelios, pero en 3 volúmenes. ¿Qué cosa es entonces lo que dicen? Miremos en la parte superior. Habría existido un documento A, un documento B, un documento C. Este documento A, como lo pueden ver ustedes, sería un documento de procedencia palestina. El documento B, una reinterpretación del documento A. El documento C, una tradición independiente. Y Q, ya es esta bendita Q. Entonces, ese documento A, que es un documento de procedencia palestina judeo-cristiana, habría sido el que se encuentra en la base del Mateo intermedio. Aquí hay otra especie ¿cómo les podría decir? Aporte de estos autores. Y ellos parten de la idea de que los evangelios que nosotros poseemos han pasado por diversos estadios de redacción.
Por lo tanto, habría existido, por ejemplo, como ya se darán cuenta ustedes, un Mateo intermedio, es decir, el Evangelio de Mateo en una fase intermedia, que sería fruto del documento A y del documento Q. Después, el Marcos intermedio sería fruto del documento B y del documento A. Y luego el proto Lucas, es decir, un Lucas intermedio también, sería fruto del documento B, del documento C y del documento Q. Ese documento Q es el mismo que aparece al comienzo. Les explico entonces ahora qué cosa es el documento Q. Aunque ya les expliqué esto la semana pasada, pero lo vuelvo a repetir. Ya me están viendo ustedes el documento. Les voy a presentar en este momento otro documento. ¿Ya? Les voy a presentar otro documento. Un segundito por aquí para buscar el... Ahorita les voy a compartir otro documento, una especie de plantilla. Aquí está. Este de acá. Que es como, que lo voy a utilizar como si fuese una pizarra. Es básicamente un documento Paint. ¿Ya? El documento Paint. Ahí está. Ahora ustedes están viendo ese documento en blanco, es un documento Paint. ¿Qué cosa es entonces el documento Q? La letra Q, ustedes la deben estar viendo. Hay alguien que está cortando las ollas por ahí. ¿Ya? El documento, o mejor dicho, la letra Q. Camilo, deja de cepillarte los dientes, hombre. La primera letra de la palabra No, cuele. porque se escucha. ¿Ya? De la palabra cuele en alemán. ¿Sí? Ahí estoy. Listos. ¿Ya? Ahí estoy. Entonces, es la primera letra, o ponga en silencio también su micrófono para que no podamos tener interferencias. Entonces, Ya, como les comentaba, la letra Q es la primera letra de la palabra Quelle en alemán. Y esta palabra Quelle literalmente significa, pues, fuente. ¿Ya? Significa fuente. Ese es el significado de la palabra Quelle. Significa fuente, tal cual. ¿Ya? Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de la fuente de Q, es como si nosotros estuviéramos hablando, al final de cuentas, de la fuente F. ¿Ya? Como si estuviéramos hablando de la fuente F. Es decir, la letra Q es la primera letra de la palabra Quelle. De la palabra Quelle. ¿Queda clarito para todos? Sí, señor. ¿Ya? Entonces, a ver, resulta, ahora ya me paso al otro documento, nuevamente me paso al otro documento, para que ustedes vean. Resulta entonces de que los especialistas, ahí están viendo ya el documento, resulta entonces de que los especialistas, ya, ellos han dicho que Q, o sea, sería una fuente, ya quedó como algo fijo dentro de la literatura, pues, bíblica. Digamos, ese documento Q, como se pueden dar cuenta ustedes por ese esquema, sería un documento utilizado tanto por aquellos que compusieron el Evangelio de Mateo, como por los que compusieron el Evangelio de Lucas, Mateo y Lucas, ¿verdad? Y ese documento Q habría contenido básicamente una serie de sentencias o de dichos o de frases de Jesús. Hay ejemplos de esto, varios ejemplos de esto. En estos textos de Nag Hammadi, de la biblioteca de Nag Hammadi, aparece, por ejemplo, el Evangelio de Tomás, pero eso también está en el blog, ahí en donde dice Evangelios Apócrifos, descargar. El Evangelio de Tomás es un claro ejemplo de que en la antigüedad se hicieron evangelios cogiendo frases de Jesús o dichos de Jesús. A ver si yo logro por aquí leerles alguna cosa y lo cojo del otro video. ¿Ya?
lo que ofrece el olivo. ¿Ya? El Evangelio, les voy a leer, aquí está, el Evangelio de Tomás, y les leo, por ejemplo, desde el comienzo, ya parte del Evangelio de Tomás. Es un evangelio apócrifo, gnóstico, que se encontró en Nahamad en Egipto. Dice lo siguiente: estas son las palabras secretas que pronunció Jesús, el viviente, y que divino Judas Tomás consignó por escrito. Y dijo: quien encuentre el sentido de estas palabras no guardará la muerte, no gustará la muerte. Dijo Jesús: y el que busca no debe dejar de buscar hasta tanto que encuentre, y cuando encuentre se estremecerá, y tras su estremecimiento se llenará de admiración y reinará sobre el universo. Dijo Jesús: si aquellos que os guían os dijeran, ved, el reino está en el cielo, entonces las aves del cielo os tomarán la delantera. Y si os dicen, está en el mar, entonces los peces os tomarán la delantera. Mas el reino está dentro de ustedes y fuera de ustedes. Cuando lleguen a conocerse a ustedes mismos, entonces serán conocidos y caerán en la cuenta de que son hijos del Padre viviente. Pero si no se conocen a ustedes mismos, están sumidos en la pobreza y son la pobreza misma. Dijo Jesús: no vacilará un anciano a su edad en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, y vivirá, pues muchos primeros vendrán a ser últimos y terminarán siendo uno solo. Dijo Jesús: reconoce lo que tienes ante tu vista, y se te manifestará lo que te está oculto, pues nada hay escondido que no llegue a ser manifiesto. Le preguntaron sus discípulos, diciéndole: ¿quieres que ayudemos? ¿Y de qué forma hemos de orar? Si quieres que ayunemos, no ayudemos, no, sino ayunemos. ¿Quieres que ayunemos? ¿Y de qué forma hemos de orar y dar limosna? ¿Y qué hemos de obrar? Y respecto a la comida, Jesús dijo: no mientan ni hagan lo que aborrece, pues ante el cielo todo está patente, ya que nada hay oculto que no termine por quedar manifiesto, y nada escondido que no pueda mantenerse sin ser revelado. Dijo Jesús: dichoso el león que al ser ingerido por un hombre se hace hombre. Abominable el hombre que se deja devorar por un león y éste se hace hombre. Y dijo: el hombre se parece a un pescador inteligente que echó su red al mar y la sacó de él llena de peces pequeños. Al encontrar entre ellos un pez grande y bueno, aquel pescador inteligente arrojó todos los peces pequeños al mar y escogió sin vacilar el pez grande. Este texto lo pueden encontrar ustedes en el blog, está ahí también publicado en la página mía, es básicamente los evangelios apócrifos. Pero también, si quieren, hasta lo pueden comprar, o también pueden comprar esta edición. No sé si valga la pena comprarlo para una persona o para una biblioteca de comunidad. En el caso mío, como son herramientas de trabajo, lo he comprado para el uso que nosotros hacemos. Pero miren lo que les acabo de leer. Básicamente es el Evangelio de Tomás. Pero no es el único. El Evangelio de Tomás está escrito en copto. Pero también ustedes pueden ver los papiros oxyrhynchus, ¿ya? Y esos papiros oxyrhynchus también traen sentencias de Jesús, en la misma línea, aunque esos papiros son obviamente un reflejo de un texto griego. Habría existido un texto griego antes. A ver si les veo yo por lo menos el papiro 655, página 71. Aquí está. Entonces, les voy a leer un fragmento del papiro oxyrhynchus, que es el papiro número 655. Eso está en griego. Dice lo siguiente: no estén preocupados desde la mañana hasta la tarde, ni desde la tarde hasta la mañana, ni por su comida, qué van a comer, ni por su vestido, qué van a ponerse. Mucho más valen los lirios, los cuales crecen y no hilan, teniendo un vestido. ¿Por qué también ustedes? Y eso, como es un fragmento, está luego dice: ¿quién sería capaz de añadir algo a su estatura? El Dios les dará su vestido.
Dicen de sus discípulos: ¿cuándo te manifestarás a nosotros y cuándo te podremos ver? Díceles Jesús: cuando se despojen de sus vestidos y no sientan vergüenza. Y luego hay una laguna grande porque el papiro está deteriorado, y más adelante decía: han ocultado las llaves del reino, ellos no entraron ni dejaron pasar a los que entraban. Pero ustedes sean prudentes como las serpientes y sencillos como las palomas. Hay un problema grande en lo que les acabo de leer, tanto el papiro Oxyrhynchus, y hay otros más. O sea, yo solamente les he leído un papiro, pero hay otros más papiros. Hay un problema grande. ¿Cuál es el problema grande? Algunos de esos dichos que les he leído, si ustedes han prestado atención, se habrán dado cuenta de que tienen su origen en los evangelios. O sea, no se sabe entonces si esas frases o esos dichos fueron compuestos teniendo como base los textos canónicos, o si vienen por una fuente diferente. Ese es un problema que todavía no se ha resuelto en su totalidad. ¿Ya? No sabemos entonces si es un texto que tiene su origen en los textos canónicos, aunque hay muchas frases que ya se habrán dado cuenta ustedes, no los tenemos en los canónicos, o si por el contrario vienen de un lugar distinto. Volvamos nuevamente a nuestro esquema, al que ustedes están viendo ahí. Este documento Q, por lo tanto, habría sido un documento que habría contenido ciertas enseñanzas de Jesús, habría contenido también ciertas sentencias de Jesús, y ese documento lo tendría en común tanto el Mateo intermedio, y no solamente el Mateo intermedio, sino Mateo y al mismo tiempo Lucas, el proto Lucas, y obviamente Lucas, porque pues del proto Lucas va a venir la última redacción de Lucas, y del Mateo intermedio la última redacción de Mateo. Ahí tienen ustedes una explicación de lo que habría sido, porque es hipotético. Más adelante tendré ocasión de volverles a hablar del documento Q, de lo que habría sido el documento. Entonces, el Mateo intermedio, ya ahora estamos en el Mateo intermedio, ¿verdad? En el Mateo intermedio vendría del documento Q y del documento A. El Marcos intermedio vendría del documento A y del documento B. Y el proto Lucas vendría del documento B, del documento C y del documento Q, que es el mismo del Mateo intermedio. Pero esos textos intermedios habrían nuevamente pasado por un proceso de revisión, le habrían añadido cosas, le habrían quitado cosas, hasta llegar a la última edición de los evangelios. La última redacción de Marcos, la última redacción de Mateo, la última redacción de Lucas. Entonces, miremos ahora la parte de abajo. La última redacción de Marcos, pues, al final de cuentas, sería una especie de manipulación del texto de Mateo intermedio, teniendo en cuenta al Marcos intermedio. Es decir, algunos textos del Marcos intermedio habrían penetrado en la última redacción de Mateo. La última redacción de Marcos es producto de Mateo intermedio, del Marcos intermedio y del proto Lucas. Y la última redacción de Lucas es resultado del Marcos intermedio, del proto Lucas también, y obviamente de Q, que viene desde arriba. Y ahí tenemos el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, aunque suene chistoso, tiene mucha similitud con los sinópticos. Y el Evangelio de Juan, según pues el padre Guamar, el padre Lamu y todos los que participaron allí, el Evangelio de Juan, primero un Juan intermedio, diríamos, depende del documento B, del documento C y del proto Lucas. ¿Ya? E igualmente en la última redacción de Juan también habría participado en la última redacción de Mateo. Es decir, que los que compusieron el Evangelio de Juan están familiarizados básicamente con Lucas y con Mateo, aunque también con algún documento que está en la base de Marcos, del Evangelio de Marcos. Vamos a pasar al siguiente esquema. Este esquema que ustedes están viendo va a sufrir una especie de ampliación. Claro, esto fue cuando hicieron el volumen número 2, ¿ya? Cuando sacaron
a la luz el volumen 2 de los Evangelios sinópticos. Pero después va a venir un volumen 3 en donde incluyen al Evangelio de San Juan. Y en ese volumen 3, ya ese esquema, aquí está, volumen 3. Y en el volumen 3, ese esquema va a ser ampliado. ¿Ya? Va a ser ampliado. Y aquí está, básicamente es el mismo esquema anterior, pero con ampliaciones. ¿Ya? Es el esquema anterior con ampliaciones. Ahí está el esquema. Gracias a Dios, pues permite que esto se vea en forma completa. ¿Ya? Estaba tan orgulloso de haber logrado esa hazaña. A ver, nuevamente. Ahí está. Entonces, es básicamente el esquema anterior que aquí se ve ampliado un poquitito. Se ve ampliado un tantito más. ¿Ya? Creo que se puede hacer lo que está haciendo. ¿Tú nos podrías mandar ese documento? Se ve mucho más claro que las fotos que yo tomé con mi celular. Sí, yo sí les envío. Entonces, ahí lo tienen. ¿Ya? Ahí lo tienen. Como ya les he comentado, está en el volumen 3. ¿Ya? En el volumen 3 de... y también no es necesario que les envíe Liliana. Pueden entrar ustedes a internet y coloquen, por ejemplo, Evangelio sinóptico según el padre Boismar, se escribe Boismar. ¿Ya? Boismar. ¿Está ahí en tu página, sí? No, en la página no está, sino en internet. Aquí está. Copien este nombre, María Emiel Boamar. Yo les copio ahorita. En el cuadro de diálogo. ¿Ya? En el cuadro de diálogo, ahorita les copio y les va a llegar a todos el mensaje. ¿Ya? Ahí está. Ya les acabo de llegar, entonces sería... Ahí está. Entonces ya les acaba de llegar pues la información. ¿Ya? Entonces volvamos nuevamente a este esquema. Bien. Tenemos... Ay, pero este documento ya está resumido, porque si nos vas a poner el libro de Boismar que tiene 500 hojas. Liliana, lo que estoy diciendo es que el esquema se puede encontrar en internet. El libro no lo van a encontrar, eso solamente en una librería. Y ya no lo venden tampoco porque la edición está agotada. ¿Ya? Vale, gracias. Entonces, volvamos nuevamente, lo tenemos en el centro bíblico, aunque solamente el volumen 1 y 2, creo, no está, hay que conseguir. Pero en el centro bíblico sí tenemos el volumen 1 y el volumen 2. Me parece que una edición nos lo regaló el seminario y la otra pues era de la biblioteca de la hermana. Entonces, volvamos nuevamente a lo que les estaba comentando. Aquí tenemos, básicamente es el mismo esquema anterior, pero ya más ampliado, como pues es normal, más desarrollado. ¿Ya? Más desarrollado. Tenemos el documento Q, que es el mismo documento Q, el documento A, lo mismo que en el caso anterior, ahí está la leyenda, documento A. Tenemos también el documento C, que para el autor, el documento C, para los autores, el documento C, aquí es la primera redacción del Evangelio de Juan. No es la primera carta de Juan, no, sino es la primera redacción del Evangelio de Juan. ¿Ya? La primera redacción. Ese sería el documento C, para el autor, o para los autores. Entonces, el documento Q habría influenciado en el Mateo intermedio y en el Proto Lucas. El documento A, arriba está, es de procedencia palestinense judeo-cristiana. Ese documento A habría influido en el Mateo intermedio, en el Marcos intermedio, habría influido en el documento B y también habría influido en el Juan, en la segunda redacción del Evangelio de Juan. El documento B, que es una reelaboración del documento A,
habría influido en el Marcos intermedio y en el Proto-Lucas. Y finalmente el documento C, que es la primera redacción del Evangelio de Juan, habría influido en el Marcos intermedio, en el Proto-Lucas y en la segunda redacción primera así, del Evangelio de Juan. ¿Ya? Del Evangelio de Juan. Luego, este Mateo intermedio habría influido en la última redacción de Mateo, en la última redacción de Marcos, e igualmente habría influido en el Proto-Lucas. Marcos intermedio habría influido en la última redacción de Mateo, en la última redacción de Marcos y en la última redacción de Lucas Hechos. Y el Proto-Lucas obviamente habría influido en la última redacción de Marcos y en la última redacción de Lucas Hechos. Y la segunda redacción del Evangelio de Juan habría influido en la última redacción de Mateo, en la última redacción, en Juan 2, prácticamente ya sería como la tercera redacción de Juan, ¿no? Juan 2b, y en la última redacción del Evangelio de Juan. Ya tenemos entonces la última redacción de Mateo, la última redacción de Marcos y la última redacción de Lucas Hechos. Pero el Evangelio de Juan habría seguido sufriendo transformaciones. Por eso tenemos Juan 2b. Ese Juan 2b es fruto de la última redacción de Mateo, de la última redacción de Marcos, de la última redacción de Lucas Hechos. Juan 2b es igualmente fruto de Juan 2a, y en Juan 2b también tenemos logia de Juan, es decir, dichos que solamente Juan encontró y que incluyen su Evangelio. Las cartas de Pablo también habrían ingresado allí, y algunos documentos de Qumran también habrían ingresado en la elaboración de esa nueva etapa del Evangelio de Juan. Manuscritos de Qumran que el autor del Evangelio conoció. Y de ahí viene ya la última redacción, o sea, Juan 3, que sería la última redacción del Evangelio de Juan, que es, como ustedes pueden ver, fruto de la última redacción de Mateo, la última redacción de Marcos, la última redacción de Lucas, es de Juan 2b, de Juan 2a, tiene incluso el documento C hasta allí, y la primera carta de Juan termina influenciando en el Evangelio, en la última redacción del Evangelio de Juan. Ya en la última redacción del Evangelio de Juan. Yo entiendo que ustedes seguramente pues esto lo deben estar viendo con mucha dificultad, es normal. Hay una pregunta, pero digamos, aquí en esto también entraría todo lo de los apócrifos, o solamente son con los sinópticos, es decir, hay escritos que también posiblemente hayan podido influenciar en el documento A, en el documento B, en el Evangelio, etcétera, con los apócrifos, con los... Sí, yo entendí la pregunta. A ver, entonces, es difícil responder a lo que tú mencionas. ¿Por qué motivo? Nosotros tenemos, no todos, pero tenemos muchos textos apócrifos, porque aquí les presento a ustedes los evangelios apócrifos, pero también tengo por aquí los hechos apócrifos, ¿ya? Incluso tengo, por ejemplo, pues conmigo los apócrifos del Antiguo Testamento, ¿no? Para que se hagan esa idea. Estos son todos los apócrifos del Antiguo Testamento, ¿ya? Nosotros tenemos conocimiento, no de todo lo que se produjo, pero tenemos conocimiento de muchas cosas que se produjeron. ¿Y dónde está la complicación? ¿Dónde está la complicación? En que muchos de los textos apócrifos primero son tardíos. Algunos son del siglo III, IV, V, VI, VII, VIII, IX. Hay apócrifos incluso del siglo IX de nuestra era. Obviamente, esos textos tardíos es evidente a primera vista, son evidentes, o es evidente de que no son, o de que no podrían ser fuentes de los evangelios canónicos. Pero esto que acabo de decir tampoco es verdad. ¿Por qué no es verdad? Porque resulta que los evangelios apócrifos, quiero decir, o los textos apócrifos, también se han influenciado mutuamente. Por ejemplo, solo les coloco un ejemplo.
tenemos el Evangelio del proto Santiago, pero también tenemos el Evangelio del pseudo Tomás. Resulta que el Evangelio del pseudo Tomás es un evangelio elaborado teniendo como base el propio Evangelio de Santiago. Dicho de una manera diferente, el propio Evangelio de Santiago influenció en la elaboración del Evangelio del pseudo Tomás. Pero cuando los especialistas estudian el propio Evangelio de Santiago, descubren que algunas partes de este Evangelio pueden provenir del siglo I. ¿Y ya? Pueden provenir del siglo I. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no basta con decir el Evangelio el propio Evangelio de Santiago es del siglo II, el Evangelio del pseudo Tomás es del siglo III, porque resulta que esos evangelios también están bebiendo de unas fuentes que podrían ser mucho más anteriores. Mucho más anteriores. No sé si va quedando clara la cosa. Pues tiene su ciencia, pero sí va quedando claro. A ver, espérense un ratito, que aquí hay nuevos, son los trabajadores del mediodía que quieren unirse. A ver, el chat dice, esto les pasa por unirse a la última hora, pues. Ya. Como somos buenos. En la última hora. Y claro, no lo tengo. A ver, un ratito, vamos a ver. A ver, Ana Francisca. Fray, por favor, envía una invitación a copiar dirección de correo electrónico. Y esto encima me parece un error aquí. Pero ¿quién es, Ana Francisca, quién es esta Lorenita Gutiérrez? Las jóvenes, entiendo que son las jóvenes, pero las jóvenes en plural no tienen el correo Lorenita. ¿Quién es esta Lorenita? No lo tengo. Tiene que mandarme un correo. Si no me manda un correo, no la voy a poder añadir. Primero tiene que mandar un correo, la tengo que añadir en los contactos y recién puedo invitarla, o por lo menos envíame el nombre para saber quién es. Quiero preguntar una cosa. ¿Finalmente va a estar solamente esta página abierta para todas las clases o cada curso va a tener su paginita MET o como se llama esta aplicación? Es decir, cada uno de nosotros, la hermana tiene su propio correo. Entonces, pues las clases con ella serán con el correo de ella. Ah, bien. Solamente conmigo. Entonces, los que tienen clase con ella se salen de aquí y entran a la dirección que ella les dé. ¿Pero las clases que tú das mañana también las vas a tener por este medio? Por este medio. No solamente las de mañana, sino todas las de hoy y las de mañana. ¿Puedo chismosear más tarde, por ejemplo, mañana cuando te conectes y entro a la clase? Claro. Pero bien, para que puedas entrar, pues te tengo que enviar la invitación. Ok. Si no te envío la invitación, no puedes entrar. Vale, gracias. Tengo un ratito que hay una integrante de la última hora que le estoy añadiendo aquí. Padre, ¿puedo hacer una pregunta? Diga, Camilo. ¿Qué significa pseudo Tomás? Falso Tomás. Falso Tomás, gracias. Pero yo no he dicho nunca pseudo Tomás. Yo entendí ¿pseudo qué? Mateo. Sí, pseudo Mateo, gracias, padre. Sí. Nunca he dicho pseudo Tomás.
sino pseudo-Mateo. Ok, para no lo entendí, que Pseudo Tomás ya corregí. Sino, el otro es el protoevangelio de Santiago. Y lo que les he leído primero es el evangelio de Tomás, el evangelio gnóstico de Tomás. Evangelio gnóstico de Tomás. Eso sí, lo he dicho yo. Gracias. Bueno. Listo, ya le enviamos la invitación a Lorena Gutiérrez. ¿Ya? Están viendo ustedes el esquema nuevamente, ¿verdad? Entonces, para terminar de responder a Liliana. No sabemos si los evangelios, por ejemplo, también están influenciándose de los documentos que aquí se mencionan, o si algunos documentos que han servido para la elaboración de los evangelios que nosotros tenemos, también se han visto influenciados por fuentes que después se convirtieron en evangelios apócrifos, o sea, no lo sabemos en realidad. Esa es una de las dificultades que tenemos cuando abordamos los documentos antiguos. Pero fíjense que este esquema que ustedes están viendo es un esquema pues muy complejo, pero sin embargo ayuda a entender el origen de los evangelios. Los evangelios no han surgido de la noche a la mañana de un momento a otro, sino que los evangelios han pasado por todo un proceso de redacción. ¿Ya? Por todo un proceso de redacción. ¿Sí? Por todo un proceso de redacción. Entonces, a ver, yo entiendo que en este momento no queda claro, porque ustedes tienen que enfrentarse con un esquema, pero ese esquema ya es producto de todo un estudio, ¿ya? Ustedes no han visto todo el proceso. Ahora, si ustedes entraran en contacto con los libros, tanto con el volumen 2 como con el volumen 3 de la sinopsis, se darían cuenta de que ellos sí les van explicando paso por paso y les van demostrando contextos bíblicos también. Yo creo que pasemos al siguiente esquema, ¿ya? Para ir terminando hoy estos esquemas o estas teorías, y la semana que viene ya nos enfrentemos a los textos propiamente dicho, y ahí vamos a entender de mejor manera lo que ahora les estoy explicando. La sexta teoría es un grupo de teorías que se conoce normalmente como la teoría de las dos fuentes, que son, dentro de los estudios sinópticos, del trabajo sinóptico, las teorías que más han terminado por ser aceptadas. Para algunos son más sencillas, la anterior, por ejemplo, es mucho más compleja, pero a mi modo de ver explica más, y no lo digo porque sea de los dominicos, sino es en realidad un reflejo de lo que pudo haber surgido, de lo que pudo haber sucedido. Tenemos entonces aquí lo que se conoce como la teoría de las dos fuentes, ¿no? Y como ya podrán darse cuenta ustedes, se habla de dos fuentes porque en la base estarían dos fuentes, habrían dos fuentes. Como ustedes están viendo el esquema, pues vamos simplemente a proceder a la explicación. El primero en proponer esta teoría, al menos hasta donde se tiene noticias, fue Friedrich M. Schleiermacher, un polaco que nació en 1768, murió en 1834, él es calvinista. Y él habla de dos documentos, ¿ya?, que habrían estado en la base. Esos dos documentos serían el Proto-Mateo y el Proto-Marcos, es decir, una versión primitiva de Mateo y una versión primitiva de Marcos. ¿Ya? Entonces, estos dos documentos, el Proto-Mateo y el Proto-Marcos, habrían sido, al final de cuentas, los que permitieron el origen de los evangelios tal como hoy en día lo tenemos. Sí, dígame cuál es la pregunta. Vamos a ver. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta, Eddie? O hágala por acá. Es que el problema es que a pesar de que no tiene el micrófono activado, no se le está escuchando.
Eddie, ¿me escucha? A ver, Eddie, haga la pregunta. Si quiere, active el micrófono y hace la pregunta. Sí, ves, se supone que lo tiene activado, pero no lo escuchamos. Aló, como que ya escuché por ahí un murmullo. No sé si es de Eddie. O de Camilo. Yo estoy callado. Ay, perdón, Camilo. Qué susceptibilidad. Vamos a poner en cuarentena la lengua también. Por allá abajo que está mi papá y mi tío hablando. A ver, Eddie, ya llegamos las jóvenes, pues los jóvenes ya estamos aquí desde hace rato. Ya, los jóvenes ya estamos aquí. No hay disculpas para la demora. La demora es siempre demora y no tiene disculpas. Vamos a hacer así, estamos con alemanes aquí, no nos queda sino... entonces, ¿cuál es la pregunta, Edith? En principio tiene el micrófono activado, pero no se le escucha nada. Debe estar enchufado en el lugar equivocado. Entonces, volvamos, mientras formula la pregunta, Edith, volvamos a la explicación para no dilatar el tiempo. Nos queda media horita y yo espero que en esta media horita podamos pues terminar estas teorías que son un poco áridas y que en este momento yo soy consciente no las están entendiendo en su totalidad. Pero ya la semana que viene se va a quedar muy, muy claro. Entonces, ahí tenemos, miren, la primera teoría. Creo que la están viendo, ¿no es cierto? ¿La están viendo? Sí, señor. Bien. Tenemos la primera, la forma primitiva, es la del de este autor, que dice que habrían existido dos documentos. Un documento denominado Proto-Mateo y otro denominado Proto-Marcos. ¿Ya? Proto-Mateo y Proto-Marcos. Y de allí habrían surgido los evangelios canónicos que nosotros conocemos. Entonces, Mateo es producto de la combinación del Proto-Mateo con el Proto-Marcos, ya Marcos también y Lucas también. Al final, las similitudes son porque tienen fuentes en común. Esa es la teoría que propone este autor. Después viene lo que normalmente se conoce como la forma clásica de la teoría de las dos fuentes. ¿Ya? Es decir, habrían existido dos fuentes. Una de esas fuentes es Marcos, el Evangelio de Marcos. Y la otra fuente es la ya famosa fuente Q. Y ahora en adelante esta Q les va a salir hasta en la sopa. La famosa fuente Q. Dos fuentes. Entonces, el Evangelio de Marcos, que ya nosotros conocemos, el Evangelio de Marcos sería, entre otras cosas, pues, el documento más antiguo. Esa es la idea que tienen estos autores. Y habría existido un documento en paralelo llamado Q, que habría contenido dichos de Jesús, frases de Jesús, algunos ejemplos de Jesús también. Padre, pero entonces una pregunta, ¿los otros modelos con estas teorías quedan descartados? Es decir, hay algunas teorías pues que tienen más aceptación que otras. No nos olvidemos que todo lo que hasta ahora les voy presentando son teorías, todo. Y una teoría es una teoría. Nunca deja de ser teoría a no ser que se demuestre dos cosas. Primero, que no sirve para nada. En este caso, se descarta la teoría. Y seguirá siendo teoría, pero descartada. Y en segundo lugar, cuando ya se demuestra que es verdad. En este caso, ya deja de ser teoría y se convierte en una afirmación. Entonces, mientras no suceda ni lo uno ni lo otro, pues podríamos decir que de las teorías que hasta ahora estamos viendo, algunas tienen más aceptación que otras,
Algunas son más fácilmente entendidas, comprendidas que otras. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Algunas teorías tienen pues más posibilidades de ser aceptadas que otras, porque son más elaboradas, porque tienen más argumentos. No sé si me dejo entender. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, lo que uno tiene que hacer es mirar todas las teorías, porque detrás de cada teoría pues hay especialistas, hay muchas neuronas ahí, no es que es gente que estuvo en cuarentena y que se le ocurrió hacer su teoría, ¿ya? Estaba preparando como yo el almuerzo y yo estoy preparando mi almuerzo y mi cena. Ahí ya apagué la olla, si no se me quemaba el arroz. ¿Ya? Y en el entretiempo decidió hacer una teoría. No, o sea, la gente que ha hecho esas teorías, pues han quemado muchas neuronas. Pero es evidente que hay algunas que son más... ¿Con cuál nos tenemos que quedar? O sea, no nos tenemos que quedar, sino con cuál se quedó finalmente la iglesia, con la teoría Q y la de Marcos. Ninguna. Ah, ok, bien. ¿Ya? O sea, son teorías, ninguna está aceptada en su totalidad. Los especialistas, unos siguen una, otros siguen otras, o combinan también. Es decir, no hay una sola teoría que pueda decir esta es la más aceptada o la definitiva. Por eso siguen siendo teorías. Aunque la más aceptada sí es la teoría de las dos fuentes, como ya lo veremos en un momento. Ya, esa es la más aceptada. Pero nuevamente repito, siguen siendo teorías. Ya, siguen siendo teorías. Muy bien, continuemos. Entonces, la forma clásica es esa. Habrían existido dos documentos, Marcos y Q. Y de esos dos documentos se habrían originado los otros evangelios que nosotros pues conocemos, ¿verdad? El evangelio de Mateo entonces es el resultado del evangelio de Marcos, de Q y de unas tradiciones que solamente Mateo conoció. El evangelio de Lucas es el resultado de Marcos, de Q y de unas tradiciones que solamente él conoció. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo tenemos relatos propios de Mateo, los magos, la huida de Egipto, tenemos también el capítulo 25, el juicio final. En Lucas tenemos tradiciones propias, la parábola del hijo pródigo, la parábola del buen samaritano, el relato de Lázaro, todo lo que tiene que ver con el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, entre otras cosas más. ¿De dónde trajeron ellos sus tradiciones? Pues tenían sus fuentes propias. ¿Verdad? Para una pregunta. Diga, Camilo. Al tener estas fuentes propias, no necesariamente quiere decir que hayan sido testigos oculares, ¿verdad? Exactamente. ¿Ya? Exactamente. Ok. Y ahí Gracias, padre. Lo que acaba de mencionar Camilo es interesante, porque tal como nosotros tenemos los evangelios hoy en día, ningún evangelio, ninguno, ¿ya?, son el resultado de un testigo ocular. O sea, por la forma como han escrito, ningún evangelio es resultado de un testigo ocular, sino que debieron haber sido compuestos por personas ya que tenían o que eran cristianos después de varios años, después de 20 años de cristianismo, 30 años de cristianismo como mínimo, ¿no? Eso. ¿Segunda, tercera generación? Segunda, tercera, cuarta generación. Vayamos a la otra teoría, la forma mitigada, ¿no? La forma mitigada, que es la de Alfred Wickenhauser, alemán, católico. ¿Qué cosa es lo que dice él? ¿Ya? ¿Qué cosa es lo que dice él? Este autor propone lo siguiente, que había existido logia, la palabra logia es griego. ¿Qué pasó acá? No se ve aquí. Dañó el archivo, ya no lo va a poder mandar. Ya va a venir el archivo, efectivamente. A ver cómo se demora.
Me puse a retroceder, digamos, este es un programa, no me acuerdo cómo se llama este programa. En verdad que se dañó, ¿eh? Pasó acá. Ay, señor mío, ya lo dañé. A mí me funciona con Control Z, pero no sé ahí en Publisher cómo es la movida. Ciérralo, no guardes cambios y vuélvelo a abrir. Bien. A ver, pues si no, ya se perdió el archivo. Qué horror. Se perdió el archivo. Creo que se perdió el archivo. Se perdió el archivito. ¿Están viendo o no? Sí, señor. ¿Sí? ¿El mismo esquema? No. No lo estamos viendo a su merced. ¿Solo a mi merced? Sí, señor. ¿Solo a mi merced? Ahora sí. Entonces, a ver. Ahí está. ¿Ya? Vamos a tocar esta cosa porque no sé cómo funciona. Entonces, ¿Por ahí lo puedo ampliar un poquito? Pues amplíe todo lo que quiera. ¿Yo o usted? Yo lo puedo ampliar ya. Un momento. Ya. Gracias, padre. Entonces, a ver, tenemos ahí lo siguiente. Según este autor, ¿ya? Según este autor, ahí está. Bueno, se movió. Ya no lo toco porque vamos a terminar con problemas. Entonces, según este autor, habrían existido unos logia en arameo de Mateo. ¿Qué son logia? La palabra logia es el plural del logion en griego. Es una palabra neutra, para los que saben griego, pues ya se darán cuenta de que estoy hablando. Es una palabra neutra. Y logia significa literalmente dichos o sentencias o frases de Jesús. Este texto habría estado en arameo y de Mateo. Aquí ya comenzamos a ver cómo entran en contacto con los padres de la iglesia. Acuérdense ustedes de lo que decían los padres de la iglesia, de que Mateo había compuesto su evangelio en su propia lengua. Pues estos autores apuntan a eso. Apuntan a este famoso Mateo arameo. Esos logia se habrían traducido al griego. ¿Ya? Se habrían traducido al griego. Acuérdense de lo que nos decía Papías de Hierápolis. Mateo compuso su evangelio en su propia lengua y luego cada uno lo traducía como podía. Pues este autor está utilizando esa tradición de los padres de la iglesia para decir que esos logia de Mateo arameo se habrían traducido al griego y esa traducción es la fuente Q, según este autor, obviamente. Y de aquí habrían surgido los evangelios de Mateo y Lucas. Por lo tanto, Mateo y Lucas están bebiendo de los logia de la fuente Q y Lucas también está bebiendo de la fuente Q. Marcos había sido el otro evangelio. Marcos había sido un evangelio que surgió independientemente y que termina incluyendo en Mateo y en Lucas. Pero Lucas al mismo tiempo utiliza una fuente desconocida. Una fuente desconocida. Entonces, como ustedes se darán cuenta, sigue todavía siendo la teoría de las dos fuentes. Los logia en arameo o la Q sería una fuente, Marcos sería la otra fuente, y de ahí vendrían los otros dos evangelios, aunque Lucas tendría una fuente desconocida. La última teoría, para ir terminando ya, y luego haremos un repaso general, es la propuesta por Marguerat, Daniel Marguerat, es un suizo, nacido en 1943. Él como que reorganiza un poco esas teorías de las dos fuentes. ¿Qué cosa es lo que dice Daniel Marguerat? Dice lo siguiente.
Habrían existido tradiciones propias de Mateo, pero primero tenemos dos fuentes que están en la parte superior, Marcos y Q. Son las dos fuentes que están en la parte superior, ¿verdad? La Marcos y esa bendita fuente Q de la que ya hemos hablado. ¿Ya? De la que ya hemos hablado. Entonces, de Marcos, habría sido un Marcos pues primitivo, viene el Deuteromarcos, que es un Marcos ya más corregido. Un pequeño ejemplo. El Evangelio de Marcos, si tienen sus Biblias allí, aunque esto ya lo hemos visto, pero si tienen ustedes sus Biblias, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8. Por lo tanto, del 16:9 hasta el final, sería un añadido posterior. Entonces, el autor es consciente de eso, de que Marcos ha sufrido una serie de añadidos. Por lo tanto, habría existido un proto-Marcos y un Deuteromarcos. El Deuteromarcos es el texto que nosotros conocemos. Del mismo modo, la fuente Q habría sufrido dos modificaciones, ¿no? Como que habría dado origen a dos tradiciones distintas. Una de esas tradiciones habría sido conocida por Mateo y la otra tradición habría sido conocida por Lucas. Una tradición conocida por Mateo y la otra tradición conocida por Lucas. Creo que ahí se agrandó un poquitito más. Un poquito más. Bueno, ahí está. Por lo menos un algo. Mucho. No hay manera de centrar esta cosa. Bueno, ahí por lo menos ahí se ve mejor. Entonces, esta fuente Q habría sufrido dos versiones. La versión Q, que ha sido conocida por Mateo, y la versión Q conocida por Lucas. Esto explica similitudes y diferencias entre Lucas y Mateo. Las similitudes están en que ambos están utilizando pues la fuente Q, y las diferencias están en que ambos están utilizando una fuente Q, pero ya con modificaciones. Finalmente, el Evangelio de Mateo sería pues producto del Evangelio de Marcos, de la fuente Q, pero en la versión que Mateo conoció, y de tradiciones que Mateo conoció también. Y el Evangelio de Lucas sería el resultado de la última redacción de Marcos, de la fuente Q, pero en la versión que él conoció, y tradiciones propias que Lucas conoció también. Aquí tienen ustedes las distintas teorías, ¿no? Antes de pasar a hacer un repaso general, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta. A ver, aquí vamos a ver los comentarios. Ya. Eddie no dijo al final cuál era la pregunta. Después, directo, Lorena Gutiérrez dice, ya llegamos las jóvenes. Pues los jóvenes también estábamos aquí, pues. Disculpen la demora, esperábamos el transporte, pero tuvimos dificultades con el Transmilenio. Sí, es otra cosa. Una disculpa mayor que no podemos atender en este momento porque hay toque de queda. Ana Francisca, es muy pequeña la imagen. Ya la agrandamos un poquitito. Edith Julia Ramírez, tengo problema con el audio. No le habrá dado el coronavirus al audio también. Bueno, ese tipo de bromas que son muy duras en este momento de hoy. Pero ¿cuál es la pregunta antes de salir de aquí? Es decir, antes de hacer un repaso general, ¿se la puede escribir así? Mira. ¿O alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Padre, pues mi pregunta es la siguiente. Buenos días. Buenos días por cuarta vez. Como por séptima vez, sí. En cuanto a los exámenes, ¿cómo van a ser? Los exámenes van a ser muy fáciles, Camilo. Yo pregunto y ustedes responden. Como siempre, padre, usted pregunta y yo contesto. No me refería. ¿Ya estaremos en clase presencial o todavía será necesario utilizar este medio?
No lo sabemos. Digamos que la situación es como muy compleja. No sabemos, con la hermana estamos conversando todo sobre lo que puede suceder. Y yo escuchaba noticias ayer de que esto puede terminarse hoy día, como puede durar 2 años, ¿no? Sí, Como puede señor. durar 2 años. Es decir, que podemos ya el día lunes volver con normalidad a los trabajos, o durante 2 años podemos estar en esta situación. Encerrados, quiero decir encerrados, así que hay que prepararnos también para esa situación. Pues en principio lo que les pedimos es que estudien lo más que puedan, Camilito. Estudien bien, ya, estudien bien. Tal vez lo que nos ahorramos ahora en transporte lo podemos dedicar al estudio. Y sobre las evaluaciones ya veremos. O bien les pedimos trabajos, o bien les pedimos exposiciones, porque yo ya he tenido exposiciones con alumnos de otras universidades por este medio y lo hemos hecho perfectamente, sin ningún tipo de dificultad. Podrían ser exposiciones también, podrían ser trabajos, es decir, hay varias opciones, varias posibilidades. ¿Ya? Por el momento lo que les pedimos es que estudien pues lo más juiciosamente posible. Gracias, padre. Los escritos no, porque si seguimos así no se pueden hacer, pero hay otras opciones, como ya les he comentado. Producir, grabar un video, producir, es decir, hay 1000 formas de evaluar. A ver, Julia dice lo siguiente. Gracias, padre. Fue la acogida por el Concilio Vaticano. Como ya respondí, todas mis teorías, no hay ninguna teoría aceptada, ni una, ¿ya? Ni una teoría, es decir, siguen siendo teorías. Pero como ya les he comentado, algunas teorías pues tienen más lógica, otras tienen menos lógica. Algunas ayudan a entender mejor las cosas, otras lo complican más. Entonces aquí es cuestión simplemente, hermana Blanquita ya nos abandonó. Aquí es cuestión simplemente de tenerlas presentes, tener presentes esas teorías, pero no hay ni una sola aceptada, ni una, porque son teorías en realidad. Entonces, vamos a hacer un repaso general. Primero, la tradición patrística, que no la podemos dejar de lado. Yo les he presentado a Papías de Hierápolis, Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Orígenes. Todo esto lo encuentran ustedes en el libro de Eusebio de Cesarea, que ya lo conocen. Ahí hay esto y mucho más. Pero en síntesis, ¿qué cosa es lo que dicen los padres de la Iglesia? Lo que dicen es que Mateo compuso su evangelio en arameo o en hebreo, que Marcos puso por escrito la predicación de Pedro y Lucas puso por escrito la predicación de Pablo. Esa es la tradición patrística, que no significa que sea también auténtica, porque cuando miremos los evangelios nos vamos a dar cuenta que esa tradición no se puede sostener, porque los evangelios que nosotros poseemos son resultado de procesos de composición teniendo en cuenta unos documentos en la base. Y es justamente lo que han hecho las teorías modernas. ¿Ya? O sea, las teorías modernas son el resultado de la observación, de la lectura, de que los padres de la Iglesia o del testimonio de los padres de la Iglesia no se puede sostener. Ahí tenemos las distintas teorías modernas. ¿Ya? La teoría fundamental, tenemos también, por ejemplo, la hipótesis de la tradición moral, tenemos también la hipótesis de los padres, la teoría de la dependencia mutua, tenemos también la teoría de los documentos múltiples que hemos visto hoy día. Fray, para un segundo, es que hay interferencia y no se te escucha bien. No sé si se les puede decir a los demás integrantes del curso que por favor desconecten el micrófono. Eso es sencillamente, ustedes se dirigen en su computadora hacia la parte de abajo, mueven un poquito el mouse y ahí aparece la opción de desactivar el micrófono, porque es que se escucha cuando ladra el perro, cuando entran esto, cuando hablan bajito, etcétera. Entonces no te dejan, uno se desconcentra porque tu voz se silencia un poco, entonces se pierde uno. Eso, no sean perdidos, por favor. ¿Ya?
Entonces, como les estaba comentando, pues a partir, fíjense, del siglo pues, XVIII, comienzan a aparecer una serie de teorías que tienen como finalidad explicar el origen de los evangelios. Y eso es debido a que las afirmaciones patrísticas no son ya tenidas en consideración. La otra semana, cuando comencemos a leer los evangelios en paralelo, van a darse cuenta ustedes de que la afirmación patrística no se puede sostener. Y ahí es en donde tienen que entrar en juego una serie de teorías modernas. Entonces, a partir del siglo XVII comienzan a leer críticamente los textos bíblicos y obviamente los evangelios, y se van produciendo una serie de teorías con la finalidad de explicar el origen de los evangelios. Pero no hay ninguna teoría aceptada, es decir, aceptada como la única, quiero decir. Después de todas estas, tal vez las más aceptadas o las más aceptadas son las que se conocen como las teorías de las dos fuentes. Esas son como las más aceptadas, ¿ya? La teoría de las dos fuentes. La mayoría de los especialistas se van a dar cuenta ustedes de que se guían por esas teorías, las teorías de las dos fuentes. Bien, yo pienso que en síntesis, como que hemos concluido el curso. Ustedes pueden leer el libro, a ver si les muestro yo aquí también. Pueden leer un libro. Este libro es el que ya les he comentado. Me imagino que ya dejaron de ver el documento. Allá dejaron de ver el documento. ¿Me escucha, padre? Padre, ¿me escucha? Ahora sí les ¿Escucha? Ahora sí le escuchamos. ¿Me está escuchando, padre? Sí, claro. Te Padre, ¿me estamos escucha? escuchando. Sí. Entonces, a ver. Padre. Sí le escuchamos, Eddie. Ya. A ver, ahí van a ver ustedes la página que yo en ese momento es la página del Centro Bíblico, la página mía concretamente. Sí, ya me escuchan. Ya sí le escuchamos. Eso es como Entonces, aquí tienen ustedes materiales sobre los evangelios sinópticos y Hechos de los Apóstoles. Pues yo les voy a pedir a ustedes que lean este libro. Pero vamos a entrar. Evangelios sinópticos. Pues tienen que entrar para estudiar, es que no se descarga si no entran. ¿Ya? Ahorita no, ahorita les estoy explicando porque ya la clase se va a acabar. Pero ustedes lo tienen que descargar. Entonces, aquí en este libro de Rafael Aguirre y Antonio Rodríguez Carmona, aquí tienen ustedes también todo eso que les he explicado yo, explicado, ¿ya? En toda la parte inicial. Yo ya les he pedido que lean este libro, ¿recuerdan? ¿Ya? Aquí lo tienen. Aquí lo tienen. Por ejemplo, historias de la interpretación y cuestiones abiertas, ¿no? Ahí ya, aquí están las teorías. Ustedes ya pueden ver. Ahí aparecen las teorías. Entonces, todo lo que yo les he venido explicando, en cierta manera está aquí. ¿Ya? Está aquí, bien explicadito. Solo que yo les he mostrado solamente los esquemas. Por lo tanto, van a leer este libro, ahorita miramos en el índice, van a leer este libro bien leído, hasta la página 98. ¿Ya? Hasta la página 98. 98. Esa va a ser la tarea. Hasta la página 98 de este libro. Tiene 351, menos mal hasta la 98, vale, voy a anotar acá. No, es que la otra semana van a leerse hasta las 165 y así hasta terminar el libro. correcto. Entonces, Yo lo sabía, por algo lo estoy diciendo. A ver, la primera tarea es que lean hasta la página 98. Ya, esa es la primera. Perdón, padre. Sí, Eddie. Hágame el favor y me dice, ¿desde qué página? Desde la página 1 hasta la página 98. ¿Verdad? Esa es la De que- Rafael. Aquí le pongo la carátula del libro.
¿Ya? Gracias. Ahí Espera, a Rafael Aguirre, pero ponlo, eso tal. Un poquito más abajo ¿ya? por ahí. Entonces, ya no se puede, esa es la parte alta del libro. Sí. Entonces, a ver, van a leer ese texto. Y la segunda cosa que van a leer son las introducciones a cada uno de los evangelios en sus libros. Por ejemplo, ¿Eso está en la Mateo, página Marcos, 98? no está en la página 98, es hasta la página 98. ¿Sí? Santo Dios, escucho con él. Y Santo Inmortal. Santo Dios, Santo Fuerte y Santo Inmortal. Entonces, a ver, nuevamente, van a leer hasta la página 98. ¿Ya? Hasta la página 98. Y van a leer también en sus Biblias las introducciones a cada uno de los evangelios. Al evangelio de Mateo, de Marcos, de Lucas, en sus Biblias, en sus propias Biblias. De preferencia la Biblia de Jerusalén, pero si no en cualquier Biblia. ¿Ya? Ahí tienen la tareita para esta semana. Gracias, padre. Muy bien. Si quieren, lo podríamos ya como dejar aquí. Podríamos concluir para terminar pues puntuales y prepararnos para las siguientes clases. ¿Ya? ¿A qué hora Vale, retomamos? Fray, muchas gracias. Retomamos a la hora Estefanía, ¿quién que... no aparece en tu foto de perfil? A la hora que... ¿A qué hora comienza la clase, Camilo? Señor, ¿A qué hora comienza la siguiente clase? en un ratitito mientras tomo tinta. No le pregunté qué va a hacer. Yo le digo a qué hora comienza la siguiente clase. No tengo ahorita el horario. Ah, no Ya tiene, mira. ¿verdad? Y en las, A las 9:15. 9:15. Bien, a las 9:15 Muchas nos gracias, todavía tengo un vemos. poquito de tiempo. A esa hora nos vemos. A las 9:30. Vengan, ¿cierras o seguimos conectados? Pues yo voy a cerrar, ¿saben por qué? Para que se cierre el video que estoy grabando. Por eso si lo puedo... Ah, ok, si ok, por- ok. no, yo lo puedo hacer sin necesidad de salir. Entonces voy a detener la grabación y ya comenzaremos con el siguiente curso después. Entonces, a lo mejor no me Listo, sale. padre, un abrazo y besito, adiós. Nos vemos en la siguiente hora. Ci vediamo dopo. Ci vediamo dopo.